Buenas tardes, Barcelona Game Fest. Por favor, dad una cálida bienvenida a Yasuhiro Ori, leyenda del videojuego japonés, creador de Alundra y, por supuesto, representando a Matrix Corporation. Ori-san, vamos a hablar de tus juegos, pero primero quería preguntarte cómo elegiste el instituto al que querías ir. 最初の質問なんですけど、どうやって高校を選んだんですか？僕は東京の端っこに住んでいたんですけど、どうしても新しいゲームをやりたかったんですね。僕の家のそばにはゲームセンターはなくてゲームコーナーしかなかったんです。なので新しいゲームがたくさん入る新宿とか池袋とかそういう繁華街のそばにあるような高校に行けばその長い定期券が手に入るので、路線のゲームセンターみんなマイゲームセンターになるわけですよ。なので高校はゲームセンターに行くために長い定期券を取るために高校を選びました。Dice que él, bueno, vivía en un pueblo alejado en Tokio y en ese pueblo pues no había muchas opciones a la hora de jugar a videojuegos. Simplemente pues había la típica tienda de videojuegos que siempre tenía los mismos títulos. Entonces él quería jugar a videojuegos más recientes, más nuevos, actualizados, y se le ocurrió la idea de elegir su instituto en el centro de Tokio, donde sí que había cientos, centenares de centros de videojuegos, donde ahí sí que podía jugar mucho a los juegos más novedosos. Arigato. Has traído unos tesoros y a mí me tocan personalmente porque yo también empecé en el sector con las revistas de papel. Me parece una anécdota preciosa y que has traído aquí una reliquia de cómo empezaste a participar en la prensa de videojuegos, recopilando high scores y haciendo comunidad con la revista. ¿Qué nos puedes contar que has traído aquí y que a lo mejor podemos enseñar un poquito al público? 彼もこの業界を始めたのはこういう紙冊子なのでとても関心を持ってるんですけど、この冊子について何か説明できますか？高校生の時にこういうゲームの雑誌を作ったんですけれども、もともと当時ビデオゲームって世間からすごく嫌われてたんですよね。特にゲームセンターは日本では不良のたまり場っていうふうに言われてました。Estas revistas que habéis visto aquí las hizo cuando iba al instituto, y bueno, en esa época los videojuegos estaban muy mal vistos en Japón. なので僕はゲームが大好きだったんですけれども、ゲームをやらない人がゲームなんて良くないって言われるのがすごく嫌だったんですね。なので A él le encantaban los videojuegos y él veía que la gente que no jugaba videojuegos siempre decía que odiaba los videojuegos. なのできっとそういう思いをしている人が日本だと47都道府県あるんですけども、日本各地にいると思っていたので、そういう人たちをつなぐということがしたかったんです。Y entonces, bueno, él veía que la gente que le gustaban tanto los videojuegos, bueno, estaban por todas las 47 regiones de Japón, y él, su idea era que quería hacer una comunidad de todos esos fanáticos de los videojuegos. なので高校生、僕今59です。59歳なんですけども、僕が高校に入った時ノーインターネットもなければね、ノーゲームマガジン、なのでまずゲームを好きな人たちをつなぐためにゲームの雑誌を作りたかったんです。 Yo, bueno, tengo 59 años. Cuando iba al instituto, bueno, no había como hoy en día, no había internet, nada para comunicarse entre nosotros, y lo que se me ocurrió pues fue hacer una revista sobre videojuegos.
なので高校に入ってからゼビウスというゲームが出たんですけども、まず最初にその攻略本を作って、それの後にですね、こちらにある商業誌を作りました。Cuando yo iba al instituto salió un juego llamado Sebius y a partir de ahí pues empecé a realizar este tipo de revistas sobre videojuegos. こちらが僕が16歳の時に作ったゼビウスの攻略本です。Esto es la guía que yo hice cuando tenía 16 años sobre Cebius. ね、でこれを後に16歳の時にこちらの商業誌を作りました。Y después, a los 16 años, pues creé esta revista 1983ね。en el año 83. Ahí tenéis el Mappy. ¿Quién de aquí conoce el Mappy? ¿Quién recuerda el Mappy? Juego de portada. ¿Eh? Mappy. Ah, on the cover. Y aquí está lo de las 47 prefecturas. No lo podéis ver, no tenemos cámara. Pero aquí tenemos cómo iba juntando scores y reuniendo a la gente según su región en Japón. Es un documento precioso. 3.000 ejemplares has mencionado de la guía de Sebius, pero con 16 añitos, pero luego querías tirar más ejemplares y te ayudó una persona que creo que muchos de aquí sin quererlo saben quién es, que es Satoshi-san. ¿Qué me puedes contar de aquello? 16歳で3000のコピーをしてましたんですけど、もっと印刷したいという気持ちがあったので、誰に手伝ってもらったんですか？そうですね、このゼビウスの本が僕が売っただけで3000部あったんですけど、僕の高校はめちゃくちゃ厳しい高校だったので、途中から販売を友達の田尻聡に頼みました。ポケモン作った人です。Cuando yo iba al instituto, bueno, era muy complicado hacer este número de copias, entonces le pedí a un amigo mío que iba conmigo al instituto, que se llamaba Satoshi, que creo que bueno, todos lo conocéis, que me ayudará a continuar haciendo copias. Tajiri Satoshi es el creador de Pokémon. Y era su compi de instituto que ya tenía visión de negocio y le ayudó a tirar muchas más guías de Sebius. No sé si hay algo más en esta parte de la línea de tiempo. Esto me parece muy bonito. La creación del Hub, Game Center Hub, que es cómo conseguía reunir a jugadores de todas las prefecturas. Si quiere comentar un poquito más de este punto. ハブセンターについて少し説明してもらっていいですか？そうですね、この雑誌を作ったのはやっぱりゲームの好きな人たちがゲームの情報に飢えてたと思うんですよ。なんでそれを満足させるために作ったのが一つ。Una de las razones por las que creé esta revista era, bueno, creé el Hub Center, era para las personas que estaban ansiosas de jugar a más videojuegos. でもう一つの理由はやはりその日本という国の中で僕のようなゲームが好きだけども周りにゲームの友達がいないとか情報が取れない人たちがいっぱいいると思ったんで、そういう人たちに各都道府県に一つハイスコアを掲載する、集計するゲームセンターを作ればそこにいろんなゲーム好きな人たちがその県の人たちが集まると思って、そこをハブにして友達ができたり情報交換ができたりっていうことができると思ってそういうことをやりました。Entonces se me ocurrió, además, para la gente como yo, que pues alrededor pues, no conocía a nadie que jugara también a videojuegos, crear al menos en cada prefectura un hub center donde la gente que le gustan los videojuegos pudiera pues, jugar a videojuegos, compartir su experiencia con otras personas y pues, crear amistades. 当時インターネットもなければ、この雑誌も出たばっかなのでやっぱりみんな友達が欲しかったんだよね。今でもみんなインターネットでゲームでつながることをしてると思うんだけど、当時はインターネットないんでリアルにハブゲームセンターで友達と会ってゲームの腕を見ればうまいとか好きだとかって分かるじゃないですか、そして友達になるってことをみんなにしてもらいたかったんです。
Entonces, como ya os había comentado, no había internet, no podíais hacer amigos como ahora sobre los mismos videojuegos. Entonces, en un hub center, pues podías jugar con otras personas, enseñaros maneras de jugar y anotar juntos pues las puntuaciones altas de cada videojuego. Y en total creo que se llegaron a abrir 100 locales por todo Japón con esta iniciativa tan bonita de Horizon. Creo que podemos pasar a la siguiente parte. Muchos pensaréis que el primer juego de Horizon fue Landstalker, pero en realidad creo que tu primer juego fue Hello Kitty. ¿Cómo recuerdas aquel proyecto y tus primeros pasos como desarrollador? そして皆さんがランドストーカーが堀さんの最初のゲームだと思ってるんですけど、本当はさっきここにあるヘロキティのゲームだったんですけど、このゲームについて何か説明できますか？これ僕が大学生の時に日本ではファミコンブームになっていて、やはり開発能力はないけれどもお金と IP を持ってるって会社が任天堂にいろいろ相談しに来てたんですね。 Entonces, bueno, lo que se llevaba más en Japón eran las Famicons y bueno, intentó hablar mucho sobre la IP con Nintendo. ね、そういう会社に僕が持ち込んだゲームをマッチングしてもらって、引き合わせてもらって、くっつけてもらって、僕はパズルゲームを作って、そこの時まだキティちゃんはなかったんですね。でキティちゃんの会社はお金と IP があったのでくっつけてキティちゃんができました。 Entonces, bueno, él había creado este videojuego, pero no existía, no había Hello Kitty. Entonces, cuando surgió, lo que hicieron, bueno, pues fue juntar la IP de Hello Kitty y el videojuego que él había creado. このゲームちょうど任天堂さんに持ち込んだ時には担当がshigeru宮本さんだったので、彼にいろいろアドバイスを受けたのが僕のゲーム制作の中ですごく大事な時間でした。 De los momentos más preciados que él conserva de este videojuego fue cuando, bueno, Shigeru Miyamoto le ayudó en la realización del videojuego en Nintendo. Preciosa anécdota, no sabía yo de Miyamoto-san en este juego, muy bonito. Y luego Landstalker. ¿Qué dirías tú que fue la lección que te llevaste de Landstalker, lo que aprendiste, lo más importante que aprendiste desarrollando Landstalker? ランドストーカーの制作で一番記憶にしている大事な学んだことって何ですか？ランドストーカーはですね、斜めのクォータービューのゲームなんですけれども、当時のジェネシス、日本のメガドライブのゲームのパッドっていうのが縦横に入りにくかったんですね。入れても斜めに入っちゃうんですよ。だったら斜めのゲームをまず作ろうっていうのとを一つ考えました。 Bueno, como podéis comprobar en Landstalker, pues estaban las escenas en diagonal y es algo que él hizo porque se daba cuenta que los controles en aquel momento siempre acababas moviéndote en diagonal y pues fue una de las primeras cosas que incorporó al videojuego. あとはやはり当時セガと任天堂がジェネシスとスーパーファミコンでバトルをしてたんですけれども、やはりセガユーザーはクールとかディフィカルト、難しいとかかっこいいとかっていうところにフォーカスしているので、やはり難しくてかっこいいゲームを目指しました。 En aquel entonces, bueno, había un poco de lucha entre Sega y la Famicom y bueno, él lo que intentó hacer era un poco de encontrar el balance entre que sea difícil y que al mismo tiempo sea un juego guay, sea un juego que impresionara. Y después de Landstalker vino, yo creo, tu obra más conocida, que es Alundra. Ahora después hablaremos de la creación de Matrix Corporation y de vuestra torre y de vuestro edificio, pero quiero ahora centrar el bloque en Alundra. Alundra es un juego muy especial para muchos de vosotros. Aquí tenemos un superfan. Fue una aventura desafiante, fue una aventura muy madura en tono, en los temas que trataba, y fue una aventura preciosa que todavía utilizaba gráficos 2D en la PSX de Sony. Lo primero que te quería preguntar era sobre basar
toda una aventura en el concepto de las pesadillas y los sueños y cómo eso quizá te permitía hacer escenarios más oníricos o surrealistas. Solo la parte final. そして今はアロンドラについての質問なんですけど、なぜそういうナイトメアと夢について、それに基づいたゲームをしたのかを知りたいですね。そうですね、アランドラを作る前がランドストーカーだったんですね。で、やっぱりランドストーカーよりももっと大人向けのユーザー層にゲームを作りたかったんです。で、僕もゼルダもニュートピアも大好きなんですけれども、ゼルダ、ニュートピアはランドストーカーというよりももうちょっとハイエンドな、もっと年齢層の高い人たちに訴求するものを作りたかったので、映像もきれいにしたいですし、大きなキャラクターも出したいですし、それ以上に世界観、シナリオをもっとその年齢層の高い、単なる完全懲悪だけじゃなくて、もっと年齢層の高いものにしたかったんです。Yo también jugaba mucho a Zelda y bueno, con Landstalker también lo que quería hacer era además otro videojuego que fuera un poquito más difícil, más enfocado a un público más adulto y bueno, eso fue uno de los motivos por los que Alundra pues como un poquito más complicado que Landstalker. Y respecto a la cuestión de las pesadillas, ¿puedes repreguntar cómo もう少しeste 夢 enfoque? と夢とナイトメアについてのテーマなんですけど、なぜそれにした普通他のこの手のゲームって悪い人がお姫様さらってボスのところで倒すっていうだけのゲームじゃないですか。もうちょっと年齢層を上げるためにもやっぱり精神面とかっていうところをもうちょっと掘り下げて作りたかったんで、ナイトメアとかっていうところをわざと出しています。Bueno, principalmente los juegos siempre se basan en derrotar al malo, salvar a la princesa. Entonces, yo quería hacer un juego que fuera como más psicológico, más introspectivo. Y esa fue una de las razones por las que incorporé términos como las pesadillas y los sueños en el videojuego. No solo eso, sino que habla de temas que no eran para niños, como son la muerte, la religión. ¿Qué nos puedes decir del enfoque de las historias? No solo era que te metieras en la cabeza de los aldeanos atormentados por sus pesadillas, sino que tratabas con esta temática tan complicada que era para jugadores más adultos. Creo que tiene que ver con la gente que venía de jugar Landstalker, pero a ver qué nos puede contar sobre estas temáticas y el enfoque más 18. 夢とナイトメア以外にもそういう政治的な頭の中に入り込むそういう思想もあったので、そこもなぜ飲み込んだんですか、ゲームに。やはりですね、今までのこういうアクション RPG と差別化はすごくしたかったんですね。普通に森が出てきてモンスターが出てきてだけじゃなくて、ちょっと見たことないようなものだったりだとか、想像してなかった精神世界ですとか入るってちょっとアクション RPG であんまりないじゃないですか。そういう差別化をしたかったっていうのはすごくあります。Yo quería hacerme un poco diferenciar de los RPGs que había en la época y entonces, bueno, en vez de como que estás en un escenario y sales a un bosque o a un poblado, pues quería hacer también como un escenario más fantasioso, más psicológico, incorporar como un poquito esos conceptos en el videojuego. Perfecto, y estamos en PSX, como decía yo. Es un salto considerable desde Sega Mega Drive, Genesis para los americanos, en potencia y en pantalla. Aquí no tenemos pantallas de Alundra, pero los que lo recordéis, pues ponían unos sprites gigantes. Era una cosa, quizá con lo que habíamos soñado todos en los 16 bits, dar ese salto y tener esos gráficos, pero en 2D. Entonces, la pregunta es, ¿cómo disfrutó el salto desde Sega Mega Drive a la potencia casi limitada para 2D que le proporcionaba PSX, la primera PlayStation? アロンダ1って言えば
16ビットなので、どうやってその PS1 のこういう能力を全部引き出したのか、それをアロンドラ2にこうアロンドラ2でPS1 の能力を全部引き出せたのかを知りたいですね。1も2もちょっと見た目が違うんですけど、それなりにパフォーマンスは出しています。もともとそういうものに長けてる人たちが作っているので、見た目は変わってますけど、パフォーマンス的には結構出てると思ってます。Bueno, la estética tanto de Alundra como Alundra 2 es la misma, pero lo que pude hacer con Alundra 2 fue sacar más rendimiento y hacer pues, más detalles más precisos a la hora de realizar el videojuego. Iba por otro lado, pero bueno. Otra de las características de Alundra es la dificultad de sus puzzles, la dificultad general, la complejidad del escenario, la exploración. Entiendo que fue deliberadamente desafiante por lo que acabamos de hablar, de gente que venía de Landstock, de gente que venía del juego anterior, de gente que era más madura, que estaba acostumbrada a jugar con videojuegos. Pero ¿qué nos puede contar específicamente del diseño de puzzles y del diseño de escenarios, que era muy diferente a otros juegos similares de aventura? Alundra 2のパズルのデザインとかについて、パズルのアルンダ1のパズルのデザインについてなんですけど、他のゲームに比べるとどうやって違うんですか？アランドラ1のパズルの違いですか？他のゲームと。やっぱりちょっとゼルダとかと比べるとちょっと難易度的にも高いですし、ちょっとひねってるものが多いと思います。で、やはりそのゲームをちょっと難易度を高くしたっていうのは、やはりその多分もう子供のゲームじゃないんだよってところはすごく伝えたかったんですね。あとはやはりその昔僕が大学生の時、任天堂パワーという雑誌のバイトをしてたんですけども、特にヨーロッパよりも北米だとやっぱりゲームが面白くても簡単ですぐ終わってしまうゲームはダメなゲームって言われてたのもあったので、難易度的にちょっと高めにしてあります。Bueno, una de las razones por las que hice los puzzles más complicados fue para diferenciarme con juegos como Zelda y quería acercarme un poquito más al público adulto. Y en ese momento había una revista llamada Nintendo Power en la que, bueno, a veces se decía que los juegos que son muy fáciles de completar no valían la pena. Entonces quería ahí pues diferenciarme más y hacerlos más difíciles, los puzzles. Ok, y antes de terminar el bloque de Alundra, has mencionado antes Alundra 2 y ayer cuando estábamos charlando sobre este panel me dijiste que llegó a haber un prototipo en el cual mezclabais gráficos 2D, sprites, encima de escenarios 3D. Yo creo que este es un dato que no conocen muchos fans de Alundra 1 y Alundra 2 y que además es una cuestión interesante a nivel tecnológico y a nivel innovación. Entonces, a ver qué nos puedes contar de este prototipo que nunca llegó a realizarse, mezclando 2D y 3D en Alundra 2. アルンダ2についてなんですけど、昨日話したみたいにデベロッパー2の時に3D と二次元と混ざり合ったところがあったんですけど、それについて話してもいいですか？そうですね、アランドラ1から2になるにあたって、もともとポリゴンで全部ゲームを作るって計画もアランドラ1でもあったんですね。ただまだプレイステーションで出始めだったので、まだポリゴンの研究をきっちりとし終わってなかったので、いざ2を開発するときに、最初のステップでは、マップはオール 3D で、主人公、キャラクターは 2D で描いた、混ざったような形のものをサンプルで作っていて、途中まで出来上がってたんですけども、ソニーサイドが、パブリッシャー側からオール 3D でやってほしいって話が出たので、アランドラ2は全部ポリゴンになっています。Al principio en el desarrollo de Alundra 1 teníamos también un concepto de hacerlo todo poligonal, pero bueno, como no sabíamos muy bien cómo hacerlo, nos decidimos por el 2D. Y luego en el desarrollo de Alundra 2, en las fases de desarrollo al principio, hicimos que todo el mapa fuera en 3 dimensiones,
pero los personajes fueran en 2 dimensiones. Entonces Sony nos dijo que por favor que hiciéramos todo en 3D y acabó siendo pues todo en 3D. キャラクターの可愛さをねとかかっこよさを前面に出すんですとやっぱり 2D の方が良かったんですけれどもやっぱり2D と 3D を併用するとやっぱり見た目によってはちょっとカクつくとかちょっと違和感があるところが出てきちゃうんですね。なので最終的に 3D 全部にしました。 Yo era consciente de que en 2 dimensiones se podía sacar más definición de los personajes, del diseño, pero también me di cuenta que si mezclaba los dos conceptos de 2 dimensiones y 3 dimensiones, había momentos en los que se sentía raro la interacción entre esas 2 tecnologías y bueno, al final se acabó haciendo también todo en 3D. Perfecto. Ahora me gustaría hablar de Matrix Corporation, de Matrix Software. Me voy a saltar unas cuantas diapos porque hay una anécdota que me encanta, que quiero empezar por ahí. ¿Me vais a permitir saltar un poquito y llegar hasta aquí? Matrix Corporation está establecida en esta torre, en Kabukicho, que es el distrito más lleno de vida, de diversión, de entretenimiento en Japón. Bueno, quiero que nos cuentes lo primero de todo, qué significa esta diapositiva. 最初はこのパワーポイントのディアポジティブについてなんですけど、どういう意味を持っているのかをちょっと説明してほしいんです。こういうビルの関係は何ですか？そうですね。僕の会社歌舞伎町のこのビルに入ってるんですけどもなんかみんな見たことあるかなと思うんですけどもこれは有名な竜が如く2ですねヤクザライカドラゴンというゲームの2でボスがいるビルなんですよ。 Bueno, creo que muchos que habréis jugado al Yakuza 2 os sonará este edificio. De hecho, es el edificio en el que está mi empresa. Y bueno, resulta que en el jefe final de Yakuza 2, el piso en el que ocurre toda la batalla es donde está mi empresa. 最後爆発されるんですけどね。 Que al final acaba explotando. Bueno, esperemos que no pase. Actualmente Matrix tenéis varias iniciativas y una que me gustó mucho que me comentaste es Matrix Creators, que es una iniciativa para reunir a desarrolladores, iba a decir legendarios o de toda la vida de Japón y crear juegos nuevos hoy en día. ¿Qué me puedes contar de esta iniciativa? Que creo que además, bueno, pues estáis en unos pisos compartidos y compartís espacio. Entonces, para la gente que no conoce Matrix Creators. Matrix Creator なんですけど、Matrix Creator について何か説明してもいいですか？今マトリックスは今新宿にあるんですけど今ここにあるビルの中にですねいくつかゲーム会社を集めていて今ここにあるようなランカースさんってね世界中を作ったランカースさんですとかあとはライブワイヤーさんですねエンダーリリーとかエンダーマグノリアを作ったライブワイヤーさんですとか星のドラゴンクエストを作ってるひなたさんとか今開発会社を今このビルに集めています。 Ahora mismo la iniciativa que estoy teniendo es en este mismo edificio reunir diferentes compañías, diferentes empresas desarrolladoras de videojuegos como las que podéis ver aquí. で今会社をまたいで会社をまたいでプロジェクトを開発したりですとかあとはエンジニアのスタディですとか技術交流ですねっていうのをビルの中で会社をまたいで今行っています。 Y ahora, bueno, lo que intento hacer es, entre las diversas compañías que existen en el mismo edificio, hacer colaboraciones entre diferentes desarrolladores de las diferentes compañías. Muy bien. Echando un poquito la vista atrás, al pasado no tan reciente de Matrix Software, antes hemos pasado de puntillas por varios de los juegos en los que colaborasteis. Quería preguntarte por la importancia de los partners durante la historia de Matrix, como fueron Chunsoft o Square Enix. Matrix の創業の時についてなんですけど、どれほどパートナーが重要だったことを
ちょっと説明してもらってもいいですか？マトリックスを、最初に立ち上げた時はソニーさんとアランドラとかを作らさせていただいたんですけども、やっぱりその後はやっぱりその日本の他のパブリッシャーさんですね、特にチューンソフトさんですとかスクエアエニックスさんと一緒にお仕事させていただきました。最初にチューンソフトさんとトルネコの大冒険というローグライクのゲームを作らさせていただいて、それがご縁でスクエアエニックスさんとドラゴンクエスト5とかのリメイクをとかですね、ファイナルファンタジーの3とか4の DS 版のリメイクを作らさせていただいています。Al principio, bueno, por supuesto, tomamos apoyo de Sony y luego más adelante, colaborando con otras empresas, pues llegamos a hacer remakes de Final Fantasy 3, 4 y 5 Y Dragon Quest V Dragon para Quest V. PS2. Sí. Creo que antes de que te pueda preguntar el público, hay una pregunta que te van a querer hacer y que me gustaría a mí también hacerte, que es, ¿hay posibilidad en Matrix Software actualmente de revivir de alguna manera? Sé que hubo amagos de revivir Landstalker o Alundra. 誰もが、聞きたいことなんですけど、マトリックスがまたアルンドラをまたやる計画とかって可能性がありますか？そうですね、マトリックスとしてはアクション RPG はもう一回作りたいなと思っています。で今から10年ぐらい前に僕が前いたクライマックスさんという会社さんがランドストアが作ったんですけども、そこからランドストアの新作を作らないかってお話はありました。で実際プロトタイプのものを東京ゲームショウでは発表したんですね。ただそれはちょっとポシャっちゃったんですけれども、先方の会社の状況で。それから先はアランドラのやっぱり IP をソニーさんから借りようと思って何回か交渉はしたことあるんですけど、なかなかうまくはいっていないですね。Por supuesto, para Matrix es algo que nos encantaría hacer. De hecho, hace unos 10 años intentamos hacer lo mismo con Landstalker, que no pudimos conseguirlo. Solo llegó a un prototipo en el Tokyo Game Show. Y también hemos estado hablando para conseguir otra vez la IP de Alundra, pero de momento pues no hemos llegado a un puerto. ¿Qué diferencias crees que hay hoy en día? Has trabajado, por supuesto, en juegos que hoy se llamarían AAA. ¿Qué diferencias crees que hay trabajando en juegos de primer nivel en los años 90 y 2000 comparado con lo que sería hoy en día un juego AAA hecho en Matrix? 昔のゲーム制作と今のゲーム制作なんですけど、違いとして一番目立っているところは何だと思いますか？やはり最近のゲームってリソースも含めて本当大規模化してきているので、そこはちょっと大きく違ったところですね。で特に日本のゲームの作り方って任天堂もそうなんですけど、スクラップビルドが多いので、最初から全部海外の開発会社みたいに全部決めて作ってないケースが多いんですね。作って直してが多いんで、今みたいな規模が大きいゲーム開発になるとトライアンドエラーとかスクラップビルドをやりすぎちゃうと出戻りが大きくなっちゃうんで、日本の開発手法ってすごく今のサイズには合ってないっていうふうに考えています。Hay algo que destaca mucho, sobre todo en la manera de realizar videojuegos en Japón, que se llama Scrap and Build, que es básicamente una de las maneras como las que trabaja Nintendo, que es ir haciendo prueba y error, y es algo que, por ejemplo, no funcionaría bien en los juegos de hoy en día por básicamente la escala de los videojuegos, que suele ser pues demasiado grande como para estar probando una y otra vez. 唯一トライアンドエラースクラップビルドを成功させているのは莫大な資金力がある任天堂さんだけなんですよね。El único que, por supuesto, puede conseguir la prueba y error tantas veces como quiera ahora mismo es Nintendo. Y por último, antes de pasarle el micro a los fans, quería preguntarte por un proyecto precioso que me encanta personalmente, que creo que hay varias iniciativas en distintos países similares y que estáis encabezando. Por si no estuvierais haciendo pocas cosas, pues este es otro proyecto tuyo personal, que es el Institute of Game Culture
Conservation IGCC. Cuéntanos, por favor, de qué va, porque creo que también es un poco desconocido aquí en España. 素晴らしいプロジェクトだと思いますけど、ICC についてなんですけど、何か説明してもらってもいいですか？そうですね。IGCC はやはりゲームをきちんと文化として捉え、きちんと文化として残すことを主眼に置いています。Una de las cosas con las que de las que estoy intentando conseguir con el ISS es conservar los videojuegos como patrimonio cultural. 最近ですとゲームは、いいか悪いか是非は置いといて、プログラマーエミュレーターとか、メームとかで残ってはいると思いますが、 Hoy en día creo que aparte de si el juego es bueno o malo, queda mucho en el trabajo de los programadores, está reflejado en lo que se guarda en los emuladores o los MAME. やはりゲームっていうのはやっぱりそのクリエイターのパッションとか思いっていうのはすごく大事だと思うんですね。 Y creo también que es muy importante, aparte del código, pues dejar registro de la pasión y la intención con la que se realizaron esos videojuegos. なので IGCC では特に今昔のクリエイターのオーラルヒストリーを中心に歴史を残すってことをやっています。 Y una de las cosas que estamos realizando principalmente es dejar constancia de la historia oral de los creadores de estos videojuegos. でゲームって完全にオリジナルなものって僕はほとんどないと思うんです。 Y yo además creo que no existe nada que se pueda llamar 100% un juego original. Esto es muy interesante. でゲームっていうのは、恐竜の派生進化と同じように例えばアイデアや画面デザイン UI ですとかあとはアイデアですとかといういろんな側面でやっぱりいろんなものを掛け合わせて新しいものができていると思うんですね。 Yo creo que al final un videojuego acaba siendo juntar diferentes aspectos como el diseño de la pantalla, los personajes. Es algo que es juntar diferentes partes para crear una cosa nueva. なので昔のからあるゲームをきちんと分類して残す単純に残すのはプログラムだけじゃなくてパッションや思いやあとはそういうアイデアあとはそのいろんな角度で切り取って、分類することっていうのはすごくこれから先の新しいゲームを作ることに生きてくるというふうに僕は考えています。 Por eso, una cosa que creo muy importante es poder clasificar todas las partes de todos los videojuegos para que en un futuro, en los próximos videojuegos que se puedan producir, los autores puedan tener referencias en las que poder apoyarse. Y siempre acompañados de una historia oral. Es guardar el código, que se pueda jugar y al lado que exista un testimonio de los creadores originales, que es una forma distinta de conservación que también hemos visto aquí en España en otras ocasiones. Ori-san, hemos llevado un ritmo fantástico, no me lo esperaba. Vamos a poder darle la ocasión al público de lanzar unas preguntas a continuación antes de terminar la sesión. 終わる前にQ&A をやらせてもらう。はい大丈夫です。 No sé si tenemos micro, dejo el mío, por allí tenemos uno. A ver, ¿qué queréis preguntar a Ori-san? Por allí. Hola, primero de todo agradecer mucho el trabajo de Ohori-san, en mi caso, sobre todo el de Alundra. Y quería preguntarle cómo enfocó el diseño de las pesadillas en Alundra, porque hay varias a lo largo del juego y son todas muy distintas y particulares con relación a cada personaje que les ocurre. 最初はアルンドラについてなんですけど、すごくアルンドラ成功できて感謝してますと、あとアルンドラのナイトメアについてなんですけど、どのアプローチをとってキャラによって違うナイトメアを作ったのかを知りたいです。まずアランドラを愛してくださって本当にありがとうございます。 Muchas gracias por el aprecio que le tienes a Alundra. なんでやっぱりその人によってナイトメアとかの、ダンジョンも違うんですけれども、もともとやっぱり必ず変えようと思ってたんですね。ナイトメアだったら全部同じだと面白くないじゃないですか。
なのでまずいろんな種類のナイトメアを考えた後でキャラクターにそれを移していったという形になります。Bueno, una de las cosas que pensé al principio era que sería muy aburrido que todas las pesadillas fueran iguales. Entonces, lo que se me ocurrió es hacer primero las pesadillas, hacer que cada una fuera diferente y a partir de ahí crear los personajes que irían con cada pesadilla. Perfecto, creo que teníamos otra por aquí. Buenas. ¿Cree usted que se puede llegar a conservar igual de bien que juegos como Alundra o juegos antiguos y clásicos, juegos actuales que se basan en servidores y que necesitan de servidores para seguir vivos? アルンドラみたく今まで保存できたゲームみたいに現在の新しいゲームはサーバーを頼って作動しているんですけど、今サーバーのゲームなんですけど、そのゲームはアルンドラみたく生存できるんですか？文化の保存そうですみたく。ね。多分言いたいことは分かります。特にサーバー対応のゲーム、特に運営型のゲームになると、昔のバージョンですとか、こういうのを段階的に全部残すってことがすごく難しいですね。今すごくそれが課題になっています。できればそれを残したいなっていうふうに思ってるんですけど、今現状はまだ前のガラケーとかドコモの携帯のゲームを残すにとどまって、運営型がきちんと残せてない状況です。Por supuesto, es una de las cosas que nos estamos preguntando nosotros también, porque los juegos que se basan en servidores tienen con muchas actualizaciones, muchos pasos por en medio y conservar todos los pasos sería algo muy complicado. También una de las cosas que nos estamos cuestionando es sobre la preservación de los videojuegos para smartphones, para teléfonos móviles. 特にスマートフォンのソーシャル型のゲームなんかですと、もう本当にマンスリーではなく本当デイリーでバージョンが変わってきてしまうので、我々文化保存する立場からすると、これどうやったらいいのかっていうのが今問題になっています。Sobre todo también en cuanto a los videojuegos de móvil, los que están basados en los que son videojuegos sociales, esos también pues es muy problemático porque no sabemos en qué fase del videojuego podríamos guardar el estado del código del videojuego. Aquí en pantalla os he puesto también un poco las líneas, ¿no?, que definen la idea de preservación de Horizon y de Matrix. No sé si tenemos otra más. Yo tengo, mientras tanto, una. Hay por aquí, por allí también. O te estaba rascando el ojo, no sé si ha sido un amago. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí, quiero que se lo diga. Y yo soy creadora también, he creado un universo transmedia, que ahora después, si me permite, le voy a dar un documento. Pero le quería hacer una pregunta. Quería preguntar si cree que las creaciones que salen del alma, aunque lleguen antes de tiempo, encuentran su camino en algún momento. Un apunte. Creaciones del alma. Si sale del alma, aunque sí, salga prematura, si encuentra su camino. Algo que tú inventes, aunque sea una idea muy prematura, si va a acabar encontrando su camino. Su camino. Pero primero, sobre todo, que está muy emocionada. Sí. 最初はここにいてとても感動してます。で、彼女もトランスメディアクリエイターなので、いろいろと学ばさせていただいてるんですけど、質問なんですけど、小さいアイディアだけだとしても、心からのアイディアだったら、いつかどこかにたどり着けられるのかを質問しています。自分の思いと考えなんですけども、やはり人間って思ったことが何でも実現できる生き物だと思ってるんですよ。魔法使いじゃなくて。それをどうやるかってことを考えて、そのやり方を考え出して
選んで選んでシェイプクオリティアップしていくことによって必ず達成できると思うんですね。なので魔法とは違って夢を叶える努力をすれば必ず叶うと思っているので、ちっちゃなアイデアでもどうそれを具現化するかっていうところをどれだけフォーカスするかが大事だと僕は思っています。Yo creo que las personas, bueno, no tenemos poderes mágicos para realizar cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo importante es pensar y tener con mucho cuidado, pensar mucho cómo hacer posible cada paso desde el inicio de esa idea para poder hacerla realidad, para poder transmitirla. なぜならば僕がただの日本のゲームオタクだったんですね。ゲームオタクがこんなにスペインの人にですね、アランドラ愛してもらえるようになったってことは、やっぱりこれも奇跡だと思っているので、どう自分の考えを貫くかが大事だと思っています。Yo mismamente, por ejemplo, yo antes solo era un friki de los videojuegos en Japón. Y aquí me ves en España delante de un montón de gente con Alundra. Entonces yo personalmente creo que todo esto que me ha pasado es como un milagro. ¿Alguien más por allí? Tenemos tiempo para un par. Buenas tardes. Alundra fue el primer juego con el que debuté con PlayStation y se convirtió en uno de mis favoritos. Venía de jugar antes a videojuegos como Zelda, pero una de las diferencias más grandes que tenía este videojuego era su tono, que era mucho más oscuro y maduro, y tocaba temas profundos como la pérdida o la religión. ¿De dónde vino la decisión para abordar este tipo de temas? ¿Hubo alguna referencia, alguna inspiración? 私はアロンドラはPS1 の初めてのビデオゲームだったんですけど、アロンドラはゼルダよりも深くて政治的な問題とかも含まれてて、どうやってなぜそういう難しいテーマを吹き込んだのかをどうやってそれを明示にして吹き込んだのかを知りたいです。さっきもお話した通り、やっぱり僕ゼルダもニュートピアもランドスとかも好きなんですけども、基本昔のそういうゲームってやっぱり誰でも溶かしてあげよう、分かりやすくしようっていうので、難しい話題とか政治的なものとかっていうのはあえて入れないようにしてたんですね。なんでそれよりもやっぱりその年齢層を上げてちょっと違うゲームなんだよ、あと難しいっていうところもそうなんですけれども、そういうカラーに仕立て上げたかったんですね。なのであえてそういうちょっと難しい内容が入っています。Antes, por ejemplo, siempre se intentaba hacer que todos los videojuegos fueran sencillos, fueran jugables para todo el mundo y se evitaban temas difíciles por ese mismo motivo. Entonces yo lo que intenté con Alundra era todo lo contrario, era incorporar temáticas de adultos, intentar darle ese tono enfocado más para otro público totalmente diferente. なので難しくしすぎちゃって、実際これをソニーに納品した時にですね、ソニーの偉い人に難しくてできんって怒られたりもしましたけど。De hecho, cuando produje Alundra y lo llevé a Sony para que lo distribuyeran, uno de los encargados de Sony me dijo como enfadado de esto es muy difícil, yo no puedo jugar, yo no puedo hacer este juego. で、この中にバランスブレーカーの剣が1本あるんですね。Y bueno, en este juego hay como un punto, digamos, un punto diferente, un balance breaker. スノーソードっていうのがあるんですけど、スノーソード、そうスノーソード、Eso es un punto, se llama Snow Saw. スノー、インジャパン、スノー、雪、難しいっていうふうに言ったソニーのプロデューサーが、雪男って人なんですね。雪男さん用に作った剣なので、雪ソード、スノーソードになってる。Vale, ahora lo he entendido. Dice que hay un ítem en el juego
que se llama Espada de Nieve y que la puso para un personaje que se llama Yukio, que eso en japonés significa hombre nieve. Y bueno, es una curiosidad que... Del equilibrado. Del Sí. equilibrado. Nos daría tiempo una breve y si no tengo yo otra. ¿Disparo? Bueno, pues el último punto que me gustaría tocar. Ah, no te veía, perdóname. Buenas. Simplemente preguntar, antes mencionabas al partner de Square Enix, que ha hecho varios remakes de Final Fantasy, y era por si tenías alguna anécdota o curiosidad de cómo es trabajar con ellos. 先ほど話したスクエア・エニックスとのコラボレーションなんですけど、そのコラボレーションの時の何か記憶に残ってる経験とかってありますか？スクエア・エニックスさんと仕事したことでですか？やっぱりスクエア・エニックスさんと仕事をすることで一番気をつけたことっていうのは、その IP を大事にすることと合わせてスクエア・エニックスのゲームのファンの期待を裏切らないようにするとこの2個です。 Una de las cosas con las que más recuerdo, las que tuve que tener más cuidado, fue a la hora de manejarme con una IP tan famosa como Final Fantasy y al mismo tiempo no faltar las expectativas de los fans a la hora de hacer el remake. なんで、任天堂 DS のファイナルファンタジー3のリメイクをうちで作らせてもらったんですけど、 Y por ejemplo, yo me encargué de hacer el remake de Final Fantasy 3 para la Nintendo DS. やっぱり 3DS ね、任天堂 DS ですから、今のユーザーは違う表現を期待するんですね。なので、やっぱりその昔みたいなドットではなくて 3D で表現しました。 Y entonces, bueno, los jugadores, por ejemplo, de Nintendo DS buscan otra manera de expresarse, buscan otra expresión. Y entonces, en vez de expresar, hacer el videojuego en puntitos, lo pasé a hacer en 3D. ただポリゴンで 3D で表示するとエネミーの数が表示の問題でいっぱい出せなくなってしまうんですね。 Y hubo un problema que, claro, en hacer los modelos en 3 dimensiones, pues no podía hacer tantos enemigos como antes. 特に嫌なキャラクターでモルゴブ・グレートっていうのがいるんですけれども、めちゃくちゃいっぱい出てくるんですよ、オリジナルでは。ただポリゴンでやろうとするとやっぱり出せて4から6体、昔も 10匹ぐらい出たんですけど減っちゃうんですね。 Y por ejemplo, algunos enemigos que son muy pesados, antes en el videojuego original se podían hacer incluso 12 en pantalla y en esta versión solo llegaba a hacer 4 o 6 como mucho. なので今からね、新しいファイナルファンタジー3を遊ぶ人に向けてやっぱり綺麗な映像表現でやりたいんですけど、ゲーム性が損なわれるの嫌だったので、やっぱりスクエア・エニックスさんに提案してファンがちゃんと納得するように敵のパラメータを変えました。そういう提案をしました。 Y entonces una de las propuestas que yo hice a Square Enix fue precisamente esa, para pensar a la hora de la jugabilidad, de si me permitían cambiar los parámetros de los enemigos para que no existieran este tipo de problemas. それでモルゴブ・グレートっていう敵のいやらしさ、強さというのをきちんと表現できるように、数が出なくなった分もっと強くして本当にこの敵強いなっていうのをちゃんと分からせるように、そういうバランス調整っていうのは、見た目を取ってかつゲーム性も取って両方取れるようにかなり細かくいろいろ調整をしています。 Y en enemigos como el que mencionaba el Morgoth, lo que hice fue, como no podía representar tantos en una misma pantalla, ajusté muchos parámetros, entre ellos pues la fuerza del propio enemigo, lo hice más fuerte para que no se notara tanto esa diferencia entre que haya menos número de enemigos. 昔のファンが遊んでもやっぱこいつ強かったよねって、新しいユーザーが遊んでもかっこいいしこいつ強かったよねって同じ共通言語で話せるようにそういう調整をしています。 Y este fue uno de los retos que tuve para que así los jugadores
los primeros los jugadores del Final Fantasy anterior y los nuevos jugadores del del remake del Final Fantasy pudieran tener pues la misma experiencia de decir, "Buah, este enemigo me costó un montón, fue difícil", y es que los dos tuvieran eso en común y no cambiar. なんでお客さんね、パブリッシャーも大事ですけども、その先のエンドユーザーもちゃんと気にしてものを作るっていうのがすごく学びになりました。Y bueno, fue una de las cosas de las que más aprendí, que es para que tanto el publisher como el público pudieran pues estar conformes con un remake así. Bueno, respuesta fantástica, llena de curiosidades y de inteligencia de diseño de juego. Por último, que si no nos vais a matar, que ya es casi en punto. Por cerrar, empezamos esta charla hablando de tus inicios en revistas y en revistas de videojuegos y en papel. Y me has hecho un regalo que no me esperaba, me he quedado alucinado. Este libro es la historia de Data East. Data East lo conocemos muy bien en España, sobre todo del mundo de las recreativas. Y me contaste un poco cómo surge. Esto es una colaboración de publicación de Matrix, también están todavía en el terreno de la publicación editorial, y me parece bonito cerrar el círculo de esta charla, que empezamos hablando de publicaciones en papel, tan bonitas como esta de los 80, y cerrar con esta preciosa All About Data East. Entonces, si quieres brevemente contarnos el contenido y, por supuesto, esta condecoración que vemos aquí, ¿qué significa? そして終わりにこのダタイーストの雑誌についてなんですけど、ちょっといろいろと説明してほしくて、特にこの文章Tetsuさん。についてなんですけど、説明をしていただけたらと。はい。IGCC ではゲームの文化を残すということをしています。En ICC, pues lo que hacemos es conservar la cultura de los videojuegos. で、データイーストという会社はもう潰れてなくなってしまったんですけど、世界ではクールな会社と言われてるんですが、日本ではバカゲー会社と言われています。Y bueno, una de las empresas de videojuegos que quebró fue Data East, que bueno, por lo que parece ser en el resto del mundo se veía como una compañía muy, muy buena, muy, muy guay, pero en Japón la llamaban la compañía de los juegos tontos. そうですね、こちらにあるようなバーガータイムですが、ちょっと個性的なゲームが多かったんで、日本だとバカゲー会社って言われちゃってるんですけど。Y videojuegos como este de aquí que tenéis en la portada, pues eran muy particulares y muy, muy, muy singulares, y en Japón por eso mismo le llamaban un juego estúpido. ただこの会社素晴らしいのがですね、2点あって、 Y hay dos cosas en concreto increíbles de esta compañía. 一つが、ね、ゲームの PCB 基盤ってめちゃくちゃ高いんですね。 Y uno de los puntos es sobre el alto coste de digamos, los cartuchos de los videojuegos. ただいち早くこの会社はゲームセンターのオペレーターさんのことを最優先に考えて、安価でゲームが供給できるシステムを考えたんです。 Y entonces una de las cosas que pensaron al principio fue en cómo hacer que fuera esto más sencillo para los encargados de los game centers, Salones recreativos. de las recreativas. 当時にしてはね、ちょっと大きめなラムを積んで、テープからプログラムを、ね、ダウンロードするロードするっていうデータイーストのカセットシステムっていうのがあったんですけれども。 Y a partir de esto, pues se nos ocurrió desarrollar la idea de descargar los juegos a las máquinas a través de un sistema de cintas, de cassettes. Se le ocurrió a Data East. Sí. なんでそれこそ本当にファミコンの原型っていうとにぐらいのものなんですよね。ファミリーコンピューターの原型元になるようなものです。 Y entonces pues lo introdujeron en algo que se pudiera adaptar a las Famicons. ね、ソフトが書き換えていけ。 para que se pudieran ir cambiando los videojuegos. ね、もう一つ素晴らしいところはですね、今でワールドワイドの統一規格になっているアーケードの PCB のハーネスの規格でジャマハーネスっていうのがあるんですね。 Y hay una parte que bueno, es a nivel global que se llama Jam Connector, Jam Harness.
でジャマコネクタというのを考えて提唱して考えたのがこの会社の福田社長さんなんです。Y el encargado de desarrollar este producto fue el jefe de Data East, el señor Fukuda Tetsuo. なのでそのねジャマコネクタの功績をたたえて日本から、ブルーリボンメダルの授与の報告があったんですけど、彼はそういうことにこだわってなかったので彼から辞退したんですね。Y entonces, en honor a este gran desarrollo, el gobierno japonés le ofreció la Blue Ribbon, la medalla Blue Ribbon, pero él no sentía pasión hacia estas cosas y pues la rechazó. なのでこんなに業界にね、特にアーケードゲーム業界に貢献した会社と社長をちゃんと歴史に残すってことをしたくて僕らはこの本を作りました。Y pues para honorar a una compañía tan importante y que no cayera en olvido, sobre todo el presidente, creamos esta revista. Fantástico, pues creo que tengo que decirte gracias por este regalo y no me refiero a la revista. Me refiero a gracias por tu carrera, gracias por Alundra, gracias por Landstalker, gracias por Matrix, gracias por la iniciativa de Matrix Creators y gracias por la iniciativa de conservación de los videojuegos. Y creo que todavía te tendré que decir más veces gracias en el futuro. Creo que estamos todos de acuerdo. Por favor, un gran aplauso a Ohori-san. Arigatou gozaimasu. Gracias, Niwa-san, también. Gracias. Arigato.